amigos de Retos Femeninos, estoy feliz de estar aquí con ustedes otra vez en una plática maravillosa que vamos a tener con Cristina Babatz. Ella es maestra de meditación, ella es teóloga y tiene muchísima preparación en toda la profundidad de lo que tenemos dentro de nuestra alma, de cómo cuidarnos. Tiene un proyecto de meditación hace mucho tiempo y con la pandemia lo intensificó, es escritora y ahora nos va a hablar de los fantasmas que nos impiden vivir en libertad. Esos fantasmas que no existen y sin embargo nos los creemos como si fueran de verdad y estuvieran aquí sentados junto a nosotras y no nos permiten vivir en libertad. Así que bienvenida, Cristina, gracias por estar con nosotros. Gracias, Concha, gracias por la oportunidad, feliz de estar aquí, de poder compartir con ustedes un momentito en este espacio de tranquilidad que es cada quien desde su casa. Oye, Cristina, ¿te presenté bien? ¿O qué más queremos agregar? Nada, con eso es más que suficiente, gracias. Oye, pues mira, me da mucho gusto que estés aquí y realmente creo que toda la labor que has hecho enseñando meditación y congregando esa gigantesca comunidad que yo creo que ya es de muchos países y lo sigas haciendo todos los días. Pues ahí vamos, jalando, ya no es todos los días. Desde el 20 de marzo del 2020 hasta hace mes y medio fue todos los días, 2 veces al día, mañana y noche. Pero cuando la vida empieza a retornar a la normalidad y tienes que empezar a salir, lo acorté y tenemos 4 veces a la semana meditaciones. Pues está buenísimo. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de meditación, vamos a hablar de ese tema. Es que yo lo vi en tus redes y a la hora que vi los fantasmas que nos impiden llegar a ser libres y los fantasmas que nos detienen y todo eso, como yo sí creo que existen cuando les damos credibilidad. Entonces, me gustaría que nos hables de esos fantasmas, por favor. Ok, bueno, mira, el término fantasma que decidí ponerle a estas cuestiones que nos impiden vivir en libertad es para suplir una palabra que generalmente es complicada de entender, no tanto en el campo de la psicología, sino en el campo de los caminos espirituales. Esta palabra del ego, el ego es esa falsa visión de nosotros mismos que nos impide vivir en libertad y que la tomamos como si fuera un ente real, pero a la mera hora es como un pastiche nuestro, es algo que está como pegado a nosotros, pero que no somos nosotros. Entonces, hay ciertas cosas que ha habido a lo largo de toda la historia de nuestra vida personal que nos hacen creer que somos menos de lo que somos y esos fantasmas en ciertos momentos de nuestra vida a veces crecen y a veces se hacen más chiquitos, pero como tú dices, si bien sabes que los fantasmas no existen, todos hemos visto el cuento de Blancanieves, ¿sí? Esa noche de Blancanieves en donde está en ese bosque, en donde todos esos árboles se tornan verdaderamente horroríficos, pues así como Blancanieves al día siguiente se da cuenta que estaba soñando y que aquello no era real, los fantasmas en algunos casos en nuestra vida se nos ponen de tal tamaño que nos impiden vivir en libertad. Y les creemos, y nosotros les creemos a esos fantasmas que al final del día nada más viven en nuestra mente. Sí, pero es impresionante porque estos fantasmas, o sea, realmente nosotros los creamos y como tú dices, los hacemos más grandes, más pequeños, los hacemos que se aparezcan más seguido, o sea, sin saberlo nosotros casi que los convocamos y los hacemos parte de nuestra vida y no son una buena compañía. Definitivamente no, y esos fantasmas también van a ir creciendo en nuestra vida y haciéndonos la vida cargada y más pesada en la medida en la que nosotros no nos vamos cuestionando a lo largo del avance de nuestra historia personal sobre las creencias que tenemos y los valores que sostienen a esas creencias. Y entonces hay ciertos estereotipos, sobre todo a mí me gusta mucho tratar con el tema entre mujeres, estos estereotipos que las mujeres debemos de tener para ser dignas, buenas, aceptadas y lindas, ¿no? Entonces, si eres soltera, si eres divorciada, si por azares de la vida te quedaste viuda, si eres madre soltera, si la vida profesional te ha ocupado demasiado tiempo y no puedes ocuparte de tu casa y entonces empiezan las culpas, todos esos fantasmas que nos vamos creando por roles que vamos jugando,
unos porque nos tocan y otros porque los escogemos. Pero entonces esos fantasmas van creciendo de una forma impresionante, tapando nuestra verdadera esencia, tapando lo que realmente somos, que nosotros nacimos para ser libres, para estar sanos y para estar bien. Esa es como la función, pero desafortunadamente cero funciona así la vida, ¿no? La vida funciona justo de manera contraria. Y entonces cuando nos damos cuenta que aquello que nos opaca no nos hace menos bellas, ni menos mujeres, ni menos dignas, es entonces que podemos empezar a encontrar cierta libertad interior que al final del día es lo que todos, incluso a veces sin saberlo, es lo que estamos buscando. A ver, tú hace rato que estábamos platicando, antes de entrar al aire, hablábamos de que hay determinado grupo de fantasmas. Tú los tienes agrupados, ¿no? Como en equipos. Sí, sí, exacto. Sí, como que traté de ubicar esos fantasmas como que fueran como grupos para que no quedaran como dispersos. Por ejemplo, en el fantasma 1, el primer fantasma que presento es el matrimonio, la soltería, la viudez, el divorcio. Te los voy a tratar de decir de memoria, a ver si me acuerdo bien. El segundo fantasma es la vida laboral, el ama de casa, el síndrome del impostor, y no me acuerdo cuál, la sensación de inferioridad que muchas mujeres latinas lo padecemos o lo padecimos en algún momento. Y luego el último fantasma es la enfermedad, la obsesión por la salud o la obsesión por el ejercicio, que es la vigorexia, que es algo que se está dando no solo en jóvenes, sino también en mujeres adultas, y el fantasma de la soledad, que eso es cuando nos vamos llegando a la etapa madura de la vida, nos empieza a generar muchísimo, se empieza a hacer un fantasma que empieza a crecer, ¿no? Y si hay lados de dónde mirar esa soledad, y qué es soledad y de acuerdo a qué o cómo es soledad. Entonces, vamos trabajando con cada uno de esos grupos de fantasmas, todo sostenido sobre tres Cs, letras Cs, que son el coraje, la compasión y la conexión. Si yo uso esas tres Cs en mi vida, todos estos fantasmas, cuando los recuerdo o los miro de frente, agarrados de esas tres Cs, es entonces que aquello empieza a hacerse fantasmita más chiquito, más chiquito, más chiquito. Fíjate qué interesante. Sé que tienes un curso completo y que es imposible en poquito tiempo resumirlo, pero como esas anclas, ¿no? La conexión, que son tres es. Es el coraje, Pasión y es coraje. el coraje es como esta valentía. Se podía haber puesto valentía, pero para poder adaptarlo, por eso le puse el coraje, la compasión, que la compasión no es lo mismo que lástima. Muchas veces lo asociamos, y la compasión es de corazón a corazón. La empatía es cuando yo entiendo lo que tú estás sintiendo, y de la compasión es cuando yo soy capaz de sentir contigo, ¿sí? Y la compasión viene, de ahí deriva la palabra también corazón. Y luego, entonces la compasión tiene que empezar por nosotros mismos. Nadie puede dar la compasión si no la tienes, ¿no? Entonces, muchas veces como mujeres hemos olvidado esta parte nuestra por llenar y dar a los otros, sobre todo en la cultura latina, que es algo como muy marcado, ¿no? Y luego, al final, la conexión, este sentido de conexión profunda conmigo mismo, con el otro, que es el que me regala una identidad, es el que me va a decir quién soy. Y si nos vamos a un plano un poquito más allá, biológico, por hablarlo de alguna manera, esta conexión profunda que tenemos con todo cuanto existe, en donde todos somos uno, pero que no nos hemos dado cuenta que todos somos uno, y cada quien hemos jalado para nuestro mecate, y eso ha generado enorme sufrimiento y exclusión en la historia humana. Sí, entonces con esas tres Cs, con esas anclas, me imagino que la idea es analizar cada uno del grupo de fantasmas, ¿no? Exacto, exacto. Y entonces habrá alguien que en un grupo de fantasmas no se identifique más que con uno solo, ¿no? Ok, entonces sobre ese, la persona trabaja todo ese fantasma con esas tres Cs. Este taller esté diseñado para puras mujeres, ¿sí? Ahora se quisieron inscribir algunos hombres, pero pues
les dije, vamos a desarrollar un taller de fantasmas para hombres, pero en esta ocasión es para puras mujeres, y los círculos de mujeres que se forman generan algo muy poderoso. Claro. Y no estoy hablando de que nos vamos a empoderar una cosa, porque muchas veces la palabra empoderamiento a mí no me gusta mucho, pero esta conexión profunda en donde nos atrevemos a abrir el corazón, a poder hablar de esos dolores que todas tenemos y que a veces nos ha dado mucha pena hablarlos, ¿no? Mujeres que han sido maltratadas, golpeadas, mujeres que han sido abusadas, en fin, una serie de cosas que solo las entendemos quienes ya las vivimos. Entonces, ha sido un trabajo bien interesante, bien bonito. Y para las que ahora no nos puedes decir un poco más, o sea, no exactamente, como repito, todo el taller, pero sí algunos ejemplos de cómo podríamos trabajar con estas 13, por ejemplo, el fantasma del divorcio o el fantasma de la vigorexia o el fantasma de la culpa por el trabajo. Ok, sí, por ejemplo, cuando tú tienes consciente, por ejemplo, vamos a hablar de la soltería, por decir algo, ¿no? Que ahora ya no tanto, en las nuevas generaciones ya no tanto, pero en otras generaciones sí había una carga social importante, ¿no? Entonces, esta mujer que todavía tiene este cargo con la soltería, entonces la manera de conectar las tres es en base a recordar. Recordar es volver a vivir y recordar situaciones difíciles o complejas en las que se puso esta persona por el hecho de ser soltera. ¿De dónde sacó ese coraje o ese valor o esa guerrera interior, por decirlo de alguna manera, para poder lidiar con eso, ¿no? Luego esta parte de la compasión, en todos los fantasmas se trabaja la compasión por uno mismo y eso no es un símbolo de egoísmo, sino por el contrario, esta parte de la compasión es desarrollarla en mí para después poder conectar con el otro. Y la conexión es como cuando yo estoy conectado conmigo mismo, desde este lugar compasivo, de profunda ternura hacia mí, no conmiseración, sino de gran ternura, desde ahí saco la garra para poder sobrepasar. Pero eventualmente en la vida, a lo mejor, aunque el fantasma se haga pequeñito, el fantasma de la soltería siempre va a estar ahí, ¿no? O a lo mejor el fantasma del divorcio, que hay mujeres a las que les cuesta demasiado trabajo. Entonces, cada vez que se aparezca o los recuerdos o las situaciones que te remiten a ello, sacas como que este escudo de las 3 y en base a recordar, te recuerdas a ti misma que fuiste perfectamente capaz de sobrellevar aquella situación y que por eso hoy estás aquí. Un poco por ahí va la cosa. Claro, sí, me imagino que al tener este recuerdo de las 13 puedes como que examinar lo que estás sintiendo y lo que estás viviendo y entonces a partir de ahí decir, a ver, estoy desconectada de mí, estoy siendo muy dura, me estoy juzgando. Exacto. O estoy comparando o estoy o me siento pues no menos. sé, con mucho miedo, ¿no? Ahora, aquí hay una cosa muy importante porque esas 3 también te ayudan a identificar emociones muchas veces profundas a las que ni siquiera a veces les hemos sabido poner nombre. El nombre está porque existe, pero a veces no sabemos, conocemos contento, triste, y luego dónde queda entusiasmado, por decir algo, ¿no? Claro. Entonces, es eso, ahí también es un trabajo bien interesante de cómo le vamos encontrando el nombre a justo la emoción que uno se experimenta cuando este fantasma aparece. Porque el miedo, ok, pero podemos hablar de emociones mucho más sutiles, mucho más que van mucho más por debajo y que cuesta trabajo nombrarlas. Claro, ¿en qué consideras que en esta sección que se llama Los Nuevos 60 de retos femeninos, cómo consideras que podemos enriquecer nuestra vida interior? ¿Cómo cultivarla para poder tener más herramientas y más fortaleza frente a lo que venga? Ok, bueno, desde mi formación profesional yo te podría decir que el camino, pues por antonomasia, que te ayuda a conectar, no es un camino lento, no es un camino fácil tampoco, pero la meditación,
es algo que va haciendo un trabajo muy, muy, muy profundo, en donde uno, al poder mirar y separarse de los pensamientos y mirarlos como aparte, voy empezando a entenderme. Ya déjate entender el mundo. Primero, poderme entender a mí y darme cuenta de la gran riqueza que hay en ese silencio, porque el silencio habla. Es que no, yo no puedo meditar, porque es que no puedo dejar de pensar. Nadie podemos dejar de pensar, dejamos de pensar ya, muertos. El chiste es que podamos encontrar esos pequeñísimos, brevísimos espacios de silencio mental en donde, por aunque sea por una fracción de segundo, todo está bien como está. A pesar de que allá afuera sea un horror, las cosas están bien como están. Y eso te va dando esta templanza, te va dando esta nueva forma de presentarte ante el mundo, y más un mundo tan vertiginoso como el que vivimos en estos momentos. No por un momento, esa vorágine se paró con la pandemia, pero creo que ya estamos regresando demasiado rápido, creo que nos está ganando otra vez, creo, esa es mi intuición, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí está ganando y está como que todavía, como que es un volver a encontrarnos todos diferentes. Cada quien pasó su proceso y Exacto. cada quien lo pasó como pudo. Y ahora como que ves a la gente y a lo mejor no es la que viste, no es la que dejaste, ¿no? No, sin duda no es no, Otra no es una somos los. nueva, diferente, que dices, hijo, qué barbaridad. Pero es interesante, ¿no? Realmente todo ese camino, por ahí dicen que las personas no, conforme pasa el tiempo, no es esta versión de que antigua de que el arco, ¿no? De que nuestra vida empieza así, llega al arco, llega a la cima y después ya vamos de bajada, sino que hay que verlo como algo que sube, porque el espíritu humano es lo único que nunca deja de crecer, siempre y cuando lo cuidemos y lo trabajemos. Exacto, sí, porque la vida espiritual es algo que va en espiral, ¿sí? Y muchas veces en el camino espiritual, y como es este, que es lento pero muy profundo, de pronto se estanca. Este camino se estanca y dices, ay no, yo ya voy a dejar esto porque neta, esto no funciona. Ya son muchos años y yo nada más que no veo el cambio, ¿no? Justo en esos momentos como de esa tempestad, es justo cuando se empieza a gestar la subida a un estado de mayor conciencia y de mayor profundidad hacia la dimensión espiritual. Entonces, sí, que no mueran en el intento, que aunque pasen 3 meses que verdaderamente nada más la meditación no jala y casi quiero aventar el timer, pero ya no volver a saber, es justo porque este cambio, esta vuelta de tuerca es donde se está dando. Y no estamos acostumbrados a hacer silencio y a quedarnos callados, a no hacer nada. Sí, definitivamente eso es dificilísimo. Y a ver, tu libro, tienes un libro, me comentaste, y tu libro se Sí, llama Despertar. ¿Nos lo enseñas? A ver, y nos dices de sí, qué va tu libro. sí, se llama Despertar y Conectar. Despertar y Eh, conectar. en eso, es un libro, dice 52 semanas de reflexión diaria. Los Anda. grandes maestros espirituales de todos los tiempos, de todas las tradiciones religiosas, de todas las corrientes, todos afirman que la escritura o el escribir unas líneas a diario te va dando una pauta de cómo va tu vida. No solamente tu vida cotidiana, sino tu vida profunda, tu verdadero, ahí se va entre líneas revelando tu verdadero y tu anhelo más profundo. Entonces, este libro está hecho con eso, precisamente es un producto de la pandemia, que yo tenía como que ganas de escribir y de escribir un libro y no sabía cómo, y un día precisamente en una meditación en silencio, me cae este vez de decir, ¿y por qué no haces que las personas hagan lo que tú has hecho por muchos años, escribir unas líneas a diario, aunque sea 3 renglones? No hay que escribir, querido diario, 2 puntos, no, nada más son pequeños, pero muchas veces es, ¿y qué? Pones la panes y qué voy a escribir. Y entonces utilicé una serie como de reflexiones, de pensamientos y como de retos para que se escriban. Por ejemplo, uno se me ocurre ahorita, uno así rápido. Dibuja el sonido del aire. Ah, qué padre. ¿No? Entonces como que esto te rompe un poco la estructura y junto viene como una pequeña reflexión
Y entonces, a lo mejor tú lo que escribes es que yo no tengo ni idea cómo se dibuja el sonido del aire. O a lo mejor una de esas te inspiras, tiene también códigos QR que son interactivos, entonces hay meditaciones mías guiadas ahí, en otros hay pensamientos, hay pasajes, en otros hay música para meditar, en fin, es un libro interactivo y muy dinámico y no tiene fecha. Porque qué barbaridad, hace 2 semanas que no escribo, ya lo dejé, soy lo peor. Tú ahí pones 18 de julio y si luego vuelves a poner 18 de marzo del año que entra, son 52 semanas. Lo puedes completar en 1 año o en 10. Pero si escribes diario y tú luego lees de corrido, te vas a dar cuenta que hay un hilo conductor en todo lo que escribes. Y eso es muy bueno para la reflexión interior y para esta parte que lo que tú decías, ¿no? De cómo vivir esa vida interior profunda, el escribir es una gran manera. Es una gran herramienta, es una maravilla de herramienta. Yo realmente es algo que aprecio y trabajo un poco enseñando eso en las clases de narrativa. Y he visto florecer a las personas a través de la escritura y encontrarse y conocerse. Y, o sea, sí, sí es muy impresionante lo que hace. Me decías hace rato que contigo, ¿verdad? ¿Cuáles son tus redes? Platícanos. Sí, O sea, estoy en Facebook como Cristina Babatz Meditación, Instagram Cristina Babatz Meditación y en mi página de web también, Cristina Babatz Meditación. Babatz, las dos veces. B grande A, T, Z. Sí, Z. Entonces, ahí pueden encontrar tu libro y también pueden encontrar tus meditaciones y tus clases. Algo que siempre me ha llamado la atención, tú eres teóloga. Entonces, ¿cómo te ha apoyado esa parte de esa formación en toda la parte de tu crecimiento espiritual y de tu trabajo espiritual? Fíjate que es una cosa muy curiosa porque yo erré la profesión. Yo quería estudiar psicología y un día antes decidí estudiar administración hotelera. Pues bueno, acabé la carrera, la terminé, pero siempre me quedó como esa cosita de la parte de las humanidades, ¿no? Y tomaba yo cursos y tal, hasta que un día se me presenta la oportunidad, dije, voy a ver si me aceptan, y apliqué, después tenía yo una historia académica pequeña, apliqué para la maestría en Teología del Mundo Contemporáneo en la Ibero. Y pues, ¿cuál sería mi sorpresa? Que pues sí, pues me aceptaron. Y entonces empecé a estudiar, me recibí hace 10 años como teóloga, pero yo ya traía como toda esta parte de atrás de que yo sabía que en el silencio, que en la meditación, que en este contacto con aquella otredad que se le puede llamar Dios o cada quien le puede poner el nombre que quiera, hay algo muy profundo, hay un misterio que hay que descifrar y que solamente se descifra en el silencio. Y la teología vino como en mí como a asentar esta parte, yo hacia la parte dogmática y a la parte eclesiológica lo estudié como parte de la maestría, pero mi área de investigación fue siempre la espiritualidad y sobre todo la espiritualidad hacia las distintas tradiciones religiosas. Entonces, desde ahí es de donde yo he sacado como toda esta mística del fundamento de todas las grandes tradiciones religiosas y esta mística en donde hay un fondo común, que es ese deseo natural del ser humano por un contacto con aquello otro que llena todo cuanto existe y que cada quien le puede poner el nombre que quiera. Y por ahí es que desde la meditación encontré yo este camino para poder transmitir, que es mi grande pasión, dar clases, cómo la meditación te conecta contigo y con aquello otro y con los otros de una manera que otras cosas no lo hacen. Claro, mis hijos dicen, ay mamá, es que tú dices que la meditación lo arregla todo. Ajá. Casi todo, no todo, pero casi todo. ¿Y sigues dando clases de teología? O sea, Sí. ¿o de qué das? Sí, sigo dando clases de teología. En la Ibero doy una materia que se llama la mística en las grandes tradiciones religiosas y en algunos colegios doy clases de teología. Pero mi fuerte se sigue siendo todavía esta parte del camino meditativo como camino espiritual, como una disciplina, como un arte y un desarrollo del espíritu. La mística en las tradiciones religiosas, o sea, la teología es de todas las religiones. No, la teología es solo del cristianismo. O sea, si se habla que yo soy teóloga, es que yo pertenezco al
cristianismo. Sin embargo, cuando estudias las otras grandes tradiciones, sí te das cuenta que este fondo común que es la mística, es esta parte en donde todas las tradiciones llegan a un mismo punto desde diferentes lugares, cada quien con sus pros y sus contras, pero que se llega al mero corazón, que es este deseo profundo de la conexión. Sí, una de tus tres es para quitar a los fantasmas, para esconderlos en algún lugar lejano a nosotros, junto con la compasión y junto con el coraje. ¿Te gustaría dar un mensaje de cierre para las personas que nos están escuchando? Pues nada, que gracias porque nos dejaron en este momento entrar a sus espacios privados y que será un privilegio que me visiten en las redes, que se animen a sentarse en silencio, que se animen a conectar con esas tres Cs que nos hacen pues hermosas y bellas como somos, no como nos han dicho que no debemos de ser. Y pues gracias, Concha, muchísimas gracias por todo. De verdad, gracias por la oportunidad y será un placer conectar contigo nuevamente. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Cristina. Y de veras, tu libro, Despertar. Y conectar. Despertar y conectar. Y conectar, sí. Realmente creo que es una enorme oportunidad para despertar y conectar, para escribir, para conocernos, para tener todas estas cosas interactivas que también son muy buenas. O sea, realmente es como si el libro tuviera así alas y pudiera llegar a todo. Sí, la verdad es que está entretenido. Mucha gente joven lo ha comprado contra todo lo que yo me imaginaba y mucha gente joven lo ha adquirido. Entonces, la verdad es que sí, estoy muy contenta y ojalá que pronto te lo puedo hacer llegar a tus manos, Concha. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a todos los que nos escucharon en Retos Femeninos. Soy Concha León Portilla y les dejo un abrazo con muchísimo cariño.